Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras del Señor, compartiendo su palabra, nutriéndonos con esa palabra viva del Dios vivo, Jehová de los ejércitos, de su Hijo amado Redentor, Yeshua HaMashiach, y de su Espíritu Santo, el Ruá, el Paracleto. Hermanos, vamos a compartir la palabra en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Vamos a implorar la presencia de ese Dios vivo, pero primeramente vamos a pedirle al Señor que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde de hablarles en la emoción o en mi carne, que sea Él colocando sus palabras en mi boca para que yo les pueda hablar con denuedo de su palabra, de su evangelio, de sus misterios, de todo lo que Él quiera llevar a tu vida, así que yo le sea a Él por boca. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a pedirle que nos llene de ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, sí, de inteligencia, de que nos regale la comprensión para asimilar esta palabra, para que caiga en buena tierra, hermanos, y nos permita ministrar a otros, que sobre todo caiga en buena tierra, para que demos fruto con esta palabra, que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino que nos volvamos hacedores de la palabra de Jehová. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor hoy en el libro pues de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo amado, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Paracleto. Amén. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra, hermanos. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es una palabra tremenda en la cual el Señor hoy está invitando a tu vida y a mi vida a ofrecer el perdón que es algo tremendo, que es algo que a muchas personas le cuesta regalar ese perdón. Y acuérdense que el Señor Jesús dijo a tu vida y a mi vida que nosotros debemos hacer con los demás como queremos que os hagan con vosotros, ¿cierto? Con nosotros, porque si no perdonamos a nuestros hermanos sus faltas, sus ofensas, sus pecados, sus traiciones, pues todo lo que hayan hecho en contra tuya y en contra mía, ¿cómo queremos que ese Dios vivo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, perdone tus faltas y perdone las mías? El Señor Jesús siempre nos ha invitado a que antes de traer ofrendas, antes de traer cualquier cosa al altar, antes de presentarnos delante de Él, nos invita a ti y a mí a reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿sí? A estar en paz con todos nuestros semejantes. Entonces, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y ofrece lo que me vas a dar. Pero te quiero en santidad, te quiero haciendo mi voluntad, quiero que seas obediente, quiero que muestres ese amor que yo he depositado en ti a través de mi Santo Espíritu, porque tenemos que tener claro que el Espíritu que Dios ha posado
o ha permitido reposar en ti y en mí es un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Si es que el espíritu de Jehová, como siempre lo he dicho, está morando en ti y en mí. Eso se debe ver. Esos frutos se deben observar. Amén. No somos perfectos, pero algún rasgo de la presencia del Espíritu Santo se debe manifestar en ti y en mí si estamos siendo obedientes a la voluntad de nuestro Señor Jesús. La gloria sea siempre para Él. Entonces vamos a tocar este tema del perdón a través del cual Pablo invita a tu vida y a mi vida, porque la palabra enseña en el versículo del 5 al 7, dice la palabra: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice Pablo, a todos vosotros, a toda la congregación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice ella, está bueno. O sea, ya es suficiente con esta reprensión o esta disciplina en la cual hayan colocado al hermano que ha cometido la falta o el pecado. Amén. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Existe algo tremendo, hermano, que el Señor Jesús nos invitaba a ti y a mí a que si tu hermano peca contra ti, repréndele, pero si se arrepiente, perdónale, ¿sí? Y nosotros como siervos muchas veces hemos cometido faltas, hemos cometido errores, pecados. Dios nos guarde de todas esas abominaciones, pero que tú y yo tenemos presente en nuestro pensamiento, pues fuimos partícipes de ellas, ¿ciertos? Y obtuvimos un perdón inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, un perdón inmerecido, estando muertos en delitos y en concupiscencias. El Señor nos lavó con su sangre preciosa de poder, nos regaló un perdón inmerecido y nos atrajo así para que empezáramos a formar parte de ese redil suyo como ovejas de su prado. Sí, amén, la gloria sea para Él. Y nos dejó eso por testimonio, nos lo dejó por ejemplo, que nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden, como queremos que Dios perdone todas nuestras ofensas. Entonces, teniendo esto claro, muchas veces como siervos, cuando hemos cometido errores y pecados, era lo que le quería decir, nos someten a una disciplina, nos someten a una reprensión, a un castigo, ¿sabe? La disciplina que viene de lo alto, porque escrito está en su palabra que todo aquel a quien Él, nuestro Señor Jesucristo, recibe por hijo, Él lo disciplina, Él lo castiga, ¿cierto? Porque ¿qué padre no disciplina a su hijo? ¿Qué padre, sí, no castiga a su hijo? Y si esos padres nos castigaban, pues en su propio parecer, cuán más nuestro Dios Todopoderoso, que sabe lo que realmente tú y yo necesitamos y qué es lo que realmente nos conviene. Entonces nosotros muchas veces aceptamos esa disciplina, ¿sí? Y esta disciplina nos conlleva a un arrepentimiento cuando somos siervos conscientes, ¿cierto? Que sentimos un amor por nuestro Señor Jesús. Bueno, todos, escrito está en la palabra, Eclesiastés 7:20, no hay justo debajo del cielo que siempre haga el bien, ¿sí? Y nunca peque. Todos en algún momento hemos fallado y nuestro Señor Jesús nos ha regalado un perdón, pero muchas veces hemos sido disciplinados, hemos sido castigados y hemos soportado esta disciplina y este castigo con fortaleza, sabiendo de que tendremos una recompensa, de que nuestro arrepentimiento producirá un fruto y ese fruto va a ser el perdón de nuestra falta. Y soportamos este sacrificio, ¿sí? Este sufrimiento, esta disciplina para lograr este perdón. Pero si ese perdón no nos los otorgan, entonces llegaremos a un extremo en el cual digamos, ya
ya he soportado bastante, ¿cierto? Esta disciplina, este castigo, este aislamiento, ya creo que me merezco un perdón. Y todos anhelamos que ese perdón, ese día del perdón llegue. Y es a lo que Pablo te dice: hey, ya le ha sido demasiado la reprensión que le han impuesto. Lo que él merece ahora, después de esa disciplina, después de esa reprensión, lo que merece es que sea, ¿sí?, perdonado y consolado por ustedes. Muestren, manifiesten el amor que hay en ustedes. Y es algo tremendo, porque es lo que tú y yo anhelamos: ser perdonados, anhelamos ser, que se nos otorgue una segunda oportunidad en el Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos caído? Y por la gracia de su amor, porque es por gracia, siempre nos ha permitido o nos ha regalado el poder levantarnos de nuevo. Hay muchos que no, pero es lo que realmente sintamos en nuestro corazón, si en verdad lo queremos agradar a Él, hermanos. Y bueno, otro aspecto que quería tocar hoy y que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida es el patrocinar el pecado. Entonces, hoy vamos a ver cómo los extremos siempre no son del agrado de Jehová. Cuando no perdonamos, no estamos haciendo la voluntad de Jehová, pero cuando patrocinamos el pecado, también estamos pecando contra nuestro Señor Jesús. El hecho de que yo no peque, pero patrocine el pecado, me hace copartícipe de esa maldad. Entonces hay que cuidarnos. El diablo, como dice Pablo en esta palabra, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces acuérdense que no podemos ignorar sus maquinaciones, sabiendo que está buscando cómo hacernos caer, cómo inculparnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo necesitamos guardarnos de todo lo que pueda dañarnos. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar con esta palabra, hermanos, voy a mostrarles en Primera de Corintios capítulo 5, el libro de Primera de Corintios capítulo 5. Pablo habla sobre la inmoralidad, ¿sí?, en la comunidad, en la congregación, en la iglesia, y esta inmoralidad es fuente de contaminación, ¿cierto? Entonces, quiero leer esta palabra y le damos un poquito de desarrollo. Enseña la palabra, Primera de Corintios capítulo 5, amén, del 1 hasta el final. De cierto, dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Amén. Hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, dice, ojo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, le dice a toda la congregación, a toda la iglesia, ese cuerpo de Cristo, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo, ¿cierto? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad.
Y termina diciendo esto: os he escrito esta carta, que no os juntéis, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice Pablo a tu vida y a mi vida. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es decir, un hermano en Cristo, ¿sí?, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgaréis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ojo, eso es lo que dice Pablo. Quitad pues a este perverso de entre vosotros, a este que está fornicando con la esposa de su padre, ¿sí? Con la mujer de su padre, no con su madre, con su madrastra, con la mujer de su padre. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra y dice Pablo a tu vida y a mi vida: ¿estáis envanecidos? ¿Estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hey, dice a tu vida y a mi vida: ¿están ciegos? ¿Están permitiendo, están patrocinando este tipo de acciones dentro de la congregación? Este tipo de fornicación, este tipo de abominación, porque enseña el versículo 1 de este capítulo algo tremendo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, que ni aún se nombra entre los gentiles, que ni aún es común entre los del mundo. Hermanos, si nosotros vamos al libro de Levítico 20, donde se enumeran o se nombran las penas por los casos de inmoralidad, estas personas que cometían, o según la ley, el que se encontrase haciendo esta práctica era digno de muerte. Y vamos a leer el libro de Levítico 20, tremendo, porque todos los judíos, todos los gentiles que conocían la ley sabían que esto era algo condenado por la ley, algo que era digno de muerte. Entonces, por eso dice que ni aún se nombraba entre los gentiles. La palabra en el libro de Levítico capítulo 20, vamos a ver por ahí el 10, enseña la palabra: si un hombre, amén, cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Ojo, ese es con la mujer de su prójimo. Pero aquí viene lo que nos atañe a nosotros. En el versículo 11: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Y sigue diciendo la palabra: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esto es para los homosexuales. El que tomare mujer y a la madre de ella, ¿sí?, comete vileza. Eso es al que se acuesta con su mujer y con su suegra. Y comienzan a enumerar todas las penas contra las inmoralidades sexuales. Entonces, vemos cómo el libro de Levítico 20, capítulo 20, versículo 11, nos muestra, ¿sí?, cómo vemos que
condenan a muerte al que practique tal fornicación, el que se acueste con la mujer de su padre. Entonces, todos los judíos y todos los que eran conocedores de la ley sabían que la pena por esta práctica era muerte y que ni aún en ellos estaba, o sea que muchos de ellos se abstenían de esto porque sabían a qué se exponían. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es tremendo que en la congregación de Corinto, ¿cierto? En Corinto, en esta iglesia, pero el Señor le lo está trayendo a tu vida y a mi vida, es como no podemos permitir, o es lo que el Señor quiere decir, hey, ¿cómo permiten este cierto o este tipo de actos dentro de la congregación? ¿Cómo se envanecen? ¿Sí? ¿Cómo se colocan un velo para no mirar? ¿Cómo patrocinan este tipo de circunstancias? Pero se hacen participantes, ¿sí? Entonces, es lo que el Señor dice, hey, y eran los dos puntos que quería tratar hoy. Cuando dentro de la congregación se están cometiendo pecados y nos hacemos los que no vemos, es lo que el Señor condena, pero también cuando no tomamos cartas en el asunto y cuando realmente después no queremos perdonar. Hay dos extremos y son bien tremendos, y es que cuando ignoramos, cuando queremos ignorar el pecado, entonces pecamos contra nuestro Señor. Pero cuando también entablamos o instauramos una reprensión y después no queremos ofrecer un perdón, también pecamos contra el Señor. Entonces, si no hacemos, pongámoslo así, si no hacemos es malo, y si no queremos después dejar de hacer, también es malo. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, bien tremendo. Este libro de Primera de Corintios 6, Pablo dice a tu vida, hey, huid de la fornicación. Este es el capítulo 6, como el 18. Amén. Te invita a ti y a mí. Dice la palabra, huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque Él es tan tajante con esto, y eso es algo tremendo, ¿cierto? Porque dice, hey, cualquier otro pecado, cualquier otro pecado que tú cometas, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Amén. Repitamos a ver. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo esta declaración de que si estamos reconociendo que somos templo del Espíritu Santo y sabemos que Dios ha depositado su espíritu de poder en ti y en mí, dice la palabra que cuando un hombre se une a una mujer, dejarán de ser dos para ser una sola carne. Y por eso es que dice, el que se une con una ramera, el que se une con una prostituta, ¿sí? Se une en una sola carne con ella. Entonces ese espíritu se une en un solo espíritu con ese espíritu de maldad que mora en ella. Entonces, ojo con esto, es algo tremendo, es una exhortación grande que el Señor quiere traer a tu vida. Dios nos guarde, ¿sí? Hemos sido lavados, conservémonos limpios, no seamos como ese cerdo que ha sido lavado, que luego se baja y luego
vuelve otra vez al lodo. Dios guarde tu vida y guarde mi vida. Entonces, sigamos con la palabra. Dice Pablo a tu vida y a mi vida: hey, ¿por qué se hacen los ciegos? Porque hacen como si no estuvieran viendo este gran pecado. ¿Sí? Porque no le reprenden. Entonces, en el versículo, ¿por qué decía esto? Hermanos, porque entonces los gentiles, la gente del mundo, los que saben que esto es una obra perversa, ¿sí? Y ven haciendo este tipo de acciones o cometiendo este tipo de pecados dentro de la congregación, ¿qué van a decir de ti y de mí? Por causa de esos malos testimonios, muchos no llegan a los pies de Cristo. Dice, por causa de la maldad de este mundo, el amor de muchos se enfriará. Porque si somos malos testimonios, ¿sí? Seremos piedra de tropiezos para otros. Y hay de aquellos por los cuales mis hijos tropezaren. Les sería mejor, ¿sí?, amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse a la mar, ¿cierto? Porque está bien que vengan tropiezos, pero Dios guarde tu vida y mi vida, que sea por nosotros. Entonces, mayormente dentro de la congregación, que es el cuerpo de Cristo, nosotros debemos mantener nuestra congregación, nuestra unidad, ¿sí?, limpia, pura, porque nosotros somos parte del cuerpo. Y debemos, para que el cuerpo permanezca limpio, todas sus partes deben permanecer también en esa pureza. Entonces, no podemos patrocinar, porque si a mi hermano yo le patrocino la fornicación, entonces llegará el momento en que a mi otro hermano tendré que patrocinarle la mentira, y tendré que patrocinar después la envidia, y tendré que patrocinar todas esas maquinaciones que el diablo querrá usar para destruir esa unión, para desintegrar ese cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es donde el Señor dice hoy a tu vida: ojo, ojo con lo que haces. Mira que esa congregación, ese cuerpo en el cual te he arraigado, en ese cuerpo en el cual te he sembrado, me pertenece a mí, porque ya hemos visto, como enseña la palabra, que el espíritu y el cuerpo es de Él. Es de Él. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dice algo tremendo Pablo en esta palabra, tu vida, mi vida. Dice en 1 Corintios 5, ¿sí?, versículo 5, que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una palabra tremenda, hermanos, de que el tal pecador, que está cometiendo fornicación, cualquiera que peque, sí, hay pecados de muerte, todos lo hemos visto, hay pecados que no son de muerte, hay tipos de pecados, pero en este caso Pablo está tomando una determinación tremenda, que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Acuérdense que nosotros, sí, ya deberíamos haber destruido este cuerpo pecaminoso, esta carne, sí, esta carne de este viejo hombre, porque nos es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Enseña la palabra, despojarnos de este viejo hombre, pero si estamos dándole rienda suelta a las concupiscencias de la carne, todavía estamos en ese viejo hombre, todavía le estamos dando o nutriendo a esta carne. Entonces necesitamos que esta carne sea destruida, a ver si este momento en el cual comienza esta carne a ser, si tratada, produce un arrepentimiento, y este arrepentimiento nos conlleve a que nuestro espíritu sea salvo, ¿sí? Porque si no se produce este tratamiento, no produce un arrepentimiento, entonces lastimosamente pereceremos, ¿cierto? Nuestro espíritu no será con Él. Entonces, a eso se refería Pablo. Y otra cosa muy importante, hermanos, es que esta expulsión, como él dice aquí en el versículo 13 de 1 Corintios 5, él dice: quitad pues a este perverso de entre vosotros, quitadlo.
Porque resulta, hermano, que cuando estamos en el cuerpo de Cristo, estamos cubiertos por Él. ¿Sí? Es como nuestro muro de fuego en derredor nuestro, es nuestra protección. Y Dios es quien nos guarda. Pero si somos expulsados, si somos separados de Cristo, entonces esa cobertura que teníamos nos es retirada por Él. Amén. Eso creo que todos lo tenemos claro. Y eso lo podemos ver en el libro de Job. Dice algo tremendo. Me gusta siempre nombrar a este varón. Es un varón tremendo. Cómo Satanás quería tocar a este varón. Cómo Satanás le dolía, ¿sí? Que el Señor lo presumiera tanto. Vamos al libro de primera de Job, en el libro de Job, capítulo 1, perdón, ahí como el versículo 7, para hablar un poquito de este varón y cómo el diablo quería destruir, porque acuérdense que el diablo vino ¿para qué? Para matar, sí, para destruir las obras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver, leamos la palabra. Job capítulo 1, versículo del 7, y lo leemos hasta el 12, amén. Sella la palabra. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí viene lo tremendo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job de balde a Jehová? ¿Sí? No le ha cercado, ojo esto. Ese es el versículo 10. Dice, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. No le has cercado, no has hecho un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee, de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo, ¿quién dice? Dios. Dios le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Él autoriza. Quien autoriza es Jehová. ¿Sí? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pero él le dice, hey, ¿no has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? ¿Cómo lo voy a tocar? Si eres su muro de fuego en derredor de él y de todo lo que posee. Y si usted lo cree, hermano, porque esto no es por vista, sino por fe, ¿cierto? Usted lo cree, yo digo amén, porque así como era un muro de fuego, una muralla de fuego en derredor de este varón, también es en derredor suyo y en derredor mío, si usted lo cree, porque todo es posible para el que cree. Amén. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Esto es una palabra tremenda. Hay que atesorar todas estas bendiciones, todo lo que Dios ha entregado a tu vida y a mi vida, pero lastimosamente mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no sabemos lo que Dios nos ha regalado, ¿sí? Entonces no podemos disfrutar todas esas bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces Dios nos ha dado una cobertura tremenda, y cuando nos separamos de Él, esta cobertura se pierde. Y Satanás decía, déjame y lo toco. Pero ¿qué pasa? El Señor viene y le dice, bueno, listo, no pongas la mano sobre él, sobre todo lo que tiene. Pero resulta que Satanás nunca se sacia. Es como el sepulcro, siempre quiere más y más. Y tocó todo lo que poseía, sus hijos, sus propiedades, sus finanzas, todo. Pero él quería destrucción, porque el diablo vino a destruir, a matar, ¿a quién? A hurtar, a destruir todo lo que Dios ha creado. Y entonces después quería tocarlo a él, hasta que lo llenó de esa lepra y bueno, y todos conocemos esta historia, y si no la conoce, pues lo invito para que se lea la historia de Job. Sí, cómo Dios permitió que Satanás tocara a este varón, porque sabía que era un varón fiel, porque sabía el Señor que no lo iba a defraudar, ¿sí?
y que iba a permanecer fiel delante de eso. Y eso siempre se los he dicho. Cuando Dios permite que nos sobrevengan, sí, tribulaciones, cuando nos sobrevienen desiertos, cuando nos sobrevienen pruebas, entonces porque Dios sabe que estamos preparados, porque estamos fortalecidos, porque Dios todo lo sabe. Dios no va a colocar cargas sobre ti, sobre mí, más allá de nuestras propias fuerzas. No, Él sabe hasta dónde. No nos va a imponer cargas que nosotros no podamos llevar, ¿sí? Y si Dios permite que Satanás te toque, es porque Él sabe que usted va a salir triunfante. Ahí está en ti y en mí si nos quebramos. Pero si usted siente un amor puro, sincero, transparente por ese Cristo vivo, tengo la certeza, la fe de que usted sale aprobado. Porque por Él, por ese que ofreció su vida, por ti y por mí, nosotros debemos ofrecer algo similar, ¿cierto? Cuando tenemos un amor vivo por Él. Eso es algo muy personal de cada quien, amén. Hermanos, entonces, cuando estamos separados de Cristo, se nos retira esta cobertura. Y algo muy tremendo es que Dios nos conoce tanto, que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y sabemos si le vamos a ser fieles, sabemos. A veces a Dios no le podemos presumir, no le podemos querer impresionarlo, porque Dios sabe. Entonces, los que nos equivocamos somos nosotros. Dios dice, Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Esa palabra es tremenda. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tenemos el ejemplo de Pedro, pongamos el ejemplo de Pedro. Ese es Mateo, no, ese es Lucas, libro de Lucas. No estoy mal, Lucas 22. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Pedro? Mira lo que le dice el Señor. Ese es el libro de Lucas 22, capítulo 31 al 34. Vamos a leer. Dice acá la palabra. Dijo nuestro Señor Jesucristo, viene y le dice a Pedro. Ojo la palabra. Le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás, ojo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Para zarandearos como a trigo. Pero nuestro Señor Jesús dice, pero yo he rogado por ti, ¿sí? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, aquí viene otro tremendo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, nuestro Señor Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Repitamos esto porque es algo tremendo. Dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, hey Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? Y él viene y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces, antes de que tú me hayas negado 3 veces. Bueno, llega este varón y no sé cómo lo toma. De pronto a veces nos hace muchas advertencias, a veces nos mandan recomendaciones, a veces el Señor nos exhorta, a veces el Señor nos confronta, a veces el Señor nos regala consejos y nosotros creemos que no es con nosotros. Pensamos que no, yo no sé el Señor por qué me dice esto a mí si yo tengo la fortaleza, yo tengo la firmeza, yo tengo la templanza, yo sé que yo no voy a resbalar. Pero acuérdense que si Dios te está regalando un consejo es porque Él conoce. Entonces por allá en el versículo 54 de este mismo capítulo 22 de Lucas nos narra qué aconteció. Si se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesús o Pablo salió aprobado. Amén. Entonces
Y presentándole, enseña la palabra en el versículo 54 y lo leemos hasta el 62. Dice, y prendiéndole, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos, ojo, les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Como quien es tremendo, yo me guardé de reírme, no me río de la emoción. Dice, entonces vuestro Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y enseña la palabra, algo tremendo. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Una palabra tremenda, una palabra preciosa, enseña tanta sabiduría. Si Dios le regala el discernimiento, usted puede absorber de esta palabra tanta sabiduría. Como cuando llegan los momentos de dificultad, de tribulación, cuando llegan los desiertos, los problemas, muchos se alejan, muchos se mantienen distantes de nosotros, ¿cierto? Como Satanás, que era el tema que estábamos tocando, siempre quiere tocarnos, siempre incita tu vida y mi vida, siempre quiere que el Señor le permita dañarnos, y como el Señor siempre intercede, porque Cristo es nuestro intercesor, ¿cierto? Siempre intercede al Padre por ti y por mí, porque es el único, ¿sí?, que hecho carne no pecó. Y Él conoce los padecimientos, Él conoce las tentaciones de la carne. Entonces, siempre está intercediendo por ti y por mí delante de ese Padre glorioso, porque Él conoce lo que es estar en la carne, y le deja una recomendación y le dice, hey Pedro, he orado por ti para que tu fe no te falte. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Muchas veces tenemos un sentimiento genuino, muchas veces ese sentir es original, es genuino, pero resulta que llegada la prueba, llegado el momento de demostrar todo eso hermoso que hemos expresado con nuestra boca, entonces nos quebramos porque a veces estando ahí es cuando miramos la magnitud de la situación. Y mira que Pablo no sale aprobado, y cuando él es mirado por el Señor, se acuerda por la palabra. Imagínese que usted, póngase, no vamos a poner otro ejemplo, vamos a ponerle el mismo, solamente colóquese en el lugar de Pedro. Usted se coloca en ese lugar después de que lo negó 3 veces, y el Señor lo mire a usted cara a cara. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara usted le alza los ojos al Señor y lo mira? ¿Cierto? ¿Con qué cara? Después de haber sido lavado por Él, después de haber sido purificado por Él, después de haber comido en su plato, después de haber bebido, sí, después de haber tantas cosas preciosas que el Señor ha hecho por ti y por mí, nosotros le fallamos, lo traicionamos de esa forma. ¿Cómo nos sentiríamos si somos unos siervos que tenemos una conciencia pura? Si que tenemos conciencia, entonces lloraremos amargamente como este varón. Lloraremos amargamente como este varón. Y aquí en este ejemplo, los quería llevar porque, si bien es cierto que
Pedro cometió este pecado tremendo, esta falta tremenda contra el Señor de negarlo 3 veces, el Señor Jesús cuando resucita se le aparece a él, se le aparece. Y eso lo podemos ver, creo que en el libro de Lucas 24, por allá 36, 30 y... Amén. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo 34, enseña la palabra para que no vean que le estoy hablando en mi emoción y en mi carne. Cuando se le aparece a los discípulos, en el versículo 34 decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ha aparecido a Pedro. Se le apareció a Pedro y el Señor le regala un perdón, ¿sí? Después de tanta tristeza, de tanto dolor, el Señor tuvo que haber perdonado, tuvo que haber consolado a este varón, ¿cierto? Porque si hubiese sido yo, como les pedía que nos colocáramos en el lugar de este varón, si hubiésemos sido nosotros, hubiese sido una tristeza y un dolor inmenso. Hay muchas personas que se sumen en un dolor, en una tristeza y nunca más se levantan, hermanos. Nunca más se levantan. Cuando cometemos un error y aquella persona luego no nos perdona y cada vez que la vemos nos señala y hurga en nuestra herida, en nuestro dolor, hay personas que se han suicidado después de cometer un error. Hay personas que el diablo las ha usado y la ha llevado a tomar decisiones no recomendadas, ¿cierto? Entonces es fuerte esto. Y el Señor se le aparece a Pedro y lo perdona, lo consuela de esa falta, y Pedro siguió su apostolado y fue un varón tremendo, ¿cierto? A eso quería llevarlos para seguir con la palabra que estamos tratando acá en Pablo, en segunda de Corintios 2, cuando Pablo dice a tu vida en el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si el Señor no hubiese perdonado ni consolado a Pedro, este varón hubiese sido consumido por esta tristeza, por ese dolor, porque lloró amargamente, enseña la palabra. ¿Cuántos días estuvo sumido en esa tristeza? No lo sabemos. 3 días. El tiempo que demoró el Señor en manifestársele, ¿cierto? Porque después de negarle, vio todo el padecimiento, vio toda la pasión de Cristo, vio todo ese sufrimiento, vio cómo fue muerto en esa cruz del Calvario y todas las cosas que tuvo que haber visto, y la culpa no lo dejaba. Entonces, así como el Señor ofreció ese perdón, ese consuelo, así Pablo decía a los Corintios, pero el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida: hey, por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Por qué? Todo viene lo tremendo. En el versículo 8 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor por él. Confirméis el amor. Confirméis que ese amor, que ese espíritu de amor que Dios ha puesto en ti y en mí se manifieste. Porque nosotros perdonamos por amor. Porque Cristo te perdonó a ti y a mí por amor. Porque Cristo perdonó a Pedro por amor. Porque no está confirmado realmente. Lo más posible, ¿sí?, es que este varón al cual se está refiriendo Pablo en este capítulo 2, versículo 5 al 11 de segunda de Corintios, sea ese mismo varón al cual se refieren en primera de Corintios 5. O sea, no está seguro, pero lo más probable, igual eso no es lo que es una situación totalmente diferente lo que el Señor quiere tratar a tu vida y a mi vida. El Señor lo que quiere que hoy nosotros aprendamos es a perdonar, a no patrocinar el a no patrocinar el pecado y a perdonar. Porque si patrocinamos el pecado, pecamos contra él, y si no regalamos un perdón, también pecamos contra él.
Es lo que el Señor hoy quiere traer a tu vida. Es la esencia de esta prédica. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos confirmar que el amor que Dios ha puesto en ti y en mí está dando frutos. Y eso se muestra o se manifiesta cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén. Entonces, esto es tremendo porque nosotros necesitamos perdonar. Esto no es mío. El libro de Lucas, el Señor Jesús dijo algo antes que apareciera Pedro con su cuento, ¿cierto? El Señor, esto no se lo está inventando él, esto es algo que el Señor dejó como precedente y es lo que el Señor Jesús demanda de tu vida y de mi vida. Esto, el libro de Lucas 17, como el 3 por allá, cuando habla de los tropiezos, ¿sí? Les decía, hermanos, que aquí habla de los tropiezos y dice en el 17:1, dice el Señor, imposible que nos vengan tropiezos, pero más hay de aquel por el cual vienen. Es decir, cuidado que tú y yo seamos esos que hacen tropezar a esos chiquillos, porque la cosa no va a estar fácil. Pero dice el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 3 y 4, dice algo tremendo. Mirad por vosotros mismos, hermanos, miremos por nosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, dice el Señor Jesús. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto lo está diciendo el Señor a manera de que en todo momento debemos perdonar a nuestros hermanos si se arrepiente. Si se arrepiente de su maldad, de su pecado, es un deber, una obligación, una necesidad de que tú y yo perdonemos nuestros pecados. Perdonemos sus pecados, ¿cierto? Para estar en paz con nuestros semejantes y así podernos acercar confiadamente al trono de la gracia. La gloria sea para Él. Entonces, esto no se lo inventó Pablo, esto fue, ¿sí?, el mensaje que dejó a tu vida y a mi vida nuestro Señor Jesús. Él lo está pidiendo, Pablo está pidiendo que lo aplique en los Corintios. Como el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, hey, se los dejé como recomendación, no como recomendación, se los dejé como mandamiento, lo están poniendo por obra. Se los estoy recordando, le estoy haciendo un recorderis hoy de que si tu hermano peca contra ti, hey, repréndele, ¿sí? Pero si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces pecar y 7 veces se arrepintiere, entonces 7 veces tendrás que perdonarlo. Por ejemplo, Mateo también dice, hey, si tu hermano peca contra ti, pero entonces el Señor en Mateo dice, hey, estando tú a él solos, trata de solucionar esto. ¿Sí? No tienes que armar un escándalo, ni tienes que ir allá para que todo el mundo se dé cuenta. Si te hizo una falta, esa lo pueden arreglar entre ustedes dos, disimuladamente, para que eso no se expanda en toda la congregación, para que esto no afecte. Pero si no, entonces busca 2 o 3 testigos. Y si no, entonces mira toda la congregación. Y si no, entonces tenle por gentil y por publicano. Pero trata primero de resolver las cosas lo más prudentemente posible. Entonces, es tremendo esto. Y el Señor está diciendo que tenemos que perdonarnos. Nosotros, como siervos de Cristo, amémonos, hermanos. Amémonos unos a otros. Amémonos, porque necesitamos manifestar este amor al cual se está refiriendo Pablo, para hacer notorio el amor que Cristo ha depositado en ti y en mí. Y eso es algo tremendo que nos dice Juan. Juan dice a tu vida y a mi vida en la primera carta. En su primera carta, Juan, por eso es como el 4. Amados, sí. Mira lo que dice Juan en su primera carta a tu vida y a mi vida. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama a su hermano, hey, no sea mentiroso. Usted no ha conocido a Dios, porque sabe, Dios es amor. Dios es un Dios perdonador. Tremendo, ¿ah? Y sigue diciendo por acá en el versículo 20 de este mismo capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, ojo, que era un mandamiento, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hey, repréndele, pero si se arrepiente, perdónale, ámalo, muéstralo. Así como haz con él, como seguramente tú quieres que hagan contigo, porque es que nosotros no somos perfectos. En cualquier momento nosotros somos los que podremos fallar y también vamos a querer recibir un perdón. Y el perdón que regaló a tu vida Jesús de Nazaret es un perdón inmerecido. No sé lo que perdonó a tu vida, yo sí tengo claro lo que me perdonó. Y no es fácil perdonar. Primero a un hermano, ahora imagínate cómo será perdonar a nuestros enemigos, cómo será amarlos, porque no solamente nos invitó, no solamente nos mandó a perdonar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos, sino a amarlos. Y el que no ama a su hermano se hace mentiroso. Este man no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que asimilar todo esto, ¿sí? Porque no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás, no podemos dejar que Satanás nos gane partida, hermano. Entonces sigamos acá en la palabra porque se me está extendiendo el video. Enseña la palabra en 2 Corintios 2, 9. Dice la palabra 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba, dice Pablo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No solamente Él, no solamente tenemos que ser obedientes con el hombre. Nuestra mayor obediencia es para Jehová de los ejércitos, para su Hijo amado Redentor y para su Santo Espíritu. Acuérdense que siempre les he mostrado cómo el Señor, cómo Samuel le decía a Saúl, allá en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando habla de la obediencia, que el ser obediente es igual que ofrecer, que se complace Dios en la obediencia, igual que en sacrificios y holocaustos, ¿cierto? Entonces, Dios demanda de ti y de mi obediencia y eso debemos entregarles. Entonces Pablo dice, hey, también os escribí, ¿sí? Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que perdonáis vosotros, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por allá, Primera de Pedro 5:8 es cierto, que no, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, dice el Señor, ¿sí? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya vimos cómo pedía afanosamente al Señor poder tocar a Job. Nos mostró nuestro Señor Jesús cómo pidió zarandearlos, ¿sí? Cómo pidió zarandear
a Pedro. ¿Y cómo anhelará zarandear tu vida y mi vida? ¿Cómo anhelará destruirnos? ¿Cómo anhelará que nosotros nos volvamos otra vez al mundo? ¿Cómo anhelará que nos descarriemos? ¿Cómo? Entonces, si no estamos bajo la cobertura de ese Todopoderoso, somos presa fácil para Él. Entonces, no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos sus maquinaciones, porque este man es bien astuto. Entonces, eso es lo que el Señor quería traer a tu vida y a mi vida. Pero también les voy a decir algo, eso en cuanto a las personas que se arrepienten, pero pasan o acontece que hay casos en los cuales las personas viven pecando y no llegan a un arrepentimiento. A ver, cuando tienen pecados ocultos, hay pecados que son visibles de acá, porque este caso de este varón, porque todo el mundo se dio cuenta de la fornicación, pero si nadie se hubiese dado cuenta, hubiese seguido siendo un cristiano y al mismo tiempo practicando su pecado. Y así hay muchos en las congregaciones, hermanos, no estamos exentos de nada. Les voy a poner el ejemplo en primera de Corintios, ese es el 12. Como hay muchos, ninguno está exento de esto, porque hay siervos de siervos, y siempre se los he dicho, hay siervos triple A, bueno, antes de los triple A y las imitaciones balurdas, hay los triple A, los que meten mono, y están los genuinos, no sé en cuál se encuentra usted, ¿sí? Dios nos guarde, pero hay de todo en la viña del Señor. Por allá en el 1 Corintios 12, como el 20, no, 2 Corintios, sí, 2 Corintios 12. Vamos a ver rápidamente, se me está extendiendo el video. Libro de Amén. Vamos a ver. Esto es lo que les quería mostrar, hermanos. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20 y 21, esta era la tercera vez que en este capítulo 12 muestra cómo Pablo estaba preparando ir otra vez en su tercer viaje a los Corintios, pero dice algo tremendo en el versículo 20 y 21 de este capítulo 12. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, cosas que hoy no se ve en ninguna congregación, ¿cierto? Sigue diciendo en el versículo 21 que cuando vuelva, ¿sí?, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Repitamos este versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es decir, que había muchos que estaban cometiendo pecados y todavía no se han arrepentido. Es decir, que han seguido haciendo tales prácticas. Han seguido siendo hacedores de esta maldad. ¿Cierto? Entonces, hay pecados que no son palpables a simple vista. Por lo menos la envidia, si usted no la manifiesta, es algo que usted lleva adentro, ¿cierto? La hipocresía, si a usted no lo descubren, es algo de notar a simple vista su falsedad. La murmuración,
hay murmuraciones muy sutiles, hay gente que murmura del otro, ¿sí? Con una sutileza tal que a veces son imperceptibles, y todas estas cosas que no son perceptibles a simple vista. Entonces son pecados en los cuales somos hacedores continuos no nos da, la gente no se da cuenta. Entonces jugamos a ser cristianos, pero seguimos sumidos en esa maldad. Hay unos que fornican y mientras nadie se dé cuenta siguen siendo los hermanitos ejemplares, pero fornicando a escondidas. Pero acuérdense que usted se esconde del hombre, se puede esconder del hombre, pero jamás se podrá esconder de Jehová. Amén. Entonces, la reprensión no le va a llegar del hombre, hermano. Dice, usted no se preocupe por aquel que tenga poder para matar la carne. Usted preocúpese por aquel que tiene poder para coger su alma y su espíritu y echarlo en el lago de fuego. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo esto porque Juan dice a tu vida y a mi vida algo muy bonito, y es este mismo libro de Juan, la misma carta, en su capítulo 3, dice algo, y es una realidad, hermanos, una realidad, y creo que la tenemos que atesorar. Dice en el versículo 6 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, dice, todo aquel que permanece en él, todo el que permanece en Cristo Jesús, si es verdaderamente su siervo, no peca, ¿cierto? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él, ese Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si seguimos practicando la maldad, entonces entenderemos y conoceremos de quiénes realmente somos hijos. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para borrar todas las obras del diablo, ¿cierto? Y nos lavó con esa sangre preciosa. Y el que está en él, ¿sí?, desarraiga todo el pecado de sí. Así que muchos dicen que no, pero sí, y escrito está. Y hay muchos que a esta palabra le ofende, pero es palabra de verdad. O sea, usted no puede ser un hipócrita con Dios. No puede ser un hipócrita y aparentarle a todos los hombres o al mundo entero que usted es un siervo de Cristo, pero vive haciendo todos los pecados habidos y por haber, ¿cierto? A escondidas, escondiéndose del hombre, pero nunca se esconderá de la mirada de Jehová. Por eso es que el Señor le dice a todos esos hacedores de maldad, ese es el libro de Mateo, ese es 23 creo, 21. Ese es el libro de Mateos 7. Sí, 7:21 creo que. Amén. El Señor le dice a todos esos hacedores de maldad, a todos esos que creen que se pueden burlar de Él, así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Y son todos esos que se dicen ser tremendos siervos, pero son unos hipócritas. Esos, como dice Lucas, esos son los que se justifican a sí mismos. Pero todos, hay muchos a los cuales los hombres los tienen por sublimes, pero delante de los ojos de Jehová son abominación. Son abominación. Y Dios guarde tu vida y guarde mi vida de ser un hipócrita delante de los ojos de Jehová. Porque nos vanagloriamos delante de los hombres, pero para Jehová delante de sus ojos somos simplemente unos hacedores de maldad. Y acuérdense, este mismo libro de Corintios, Pablo nos dice que todos tendremos que compadecer, ¿cierto?, ante el trono, a ser juzgados por toda obra buena o toda obra mala. Y allá está en el libro de Apocalipsis, ese es capítulo 20, entre el versículo 11 al 15, cuando compareceremos ante el gran trono blanco, y dice que se sacará, lo estábamos viendo en el video pasado, que se sacará el libro donde están todas tus obras, las mías y las tuyas, sean buenas o sean malas, y también sacarán el libro de la vida, ¿cierto? Y dice que todo aquel que no esté inscrito en ese libro de la vida será echado en el lago de fuego. Así que tú y yo, como esos verdaderos siervos de Cristo, procuremos que nuestro nombre permanezca siempre en ese libro de la vida, hermanos. Así como nosotros queremos un Dios transparente, fiel, ¿sí?, para ti, para mí, que esté con nosotros en todo momento, Dios también demanda de ti ese mismo amor, esa misma fidelidad, esa misma transparencia, esa misma pureza. Y hoy quería dejar esa enseñanza bien linda a tu vida y a mi vida, que es primero guardarnos nosotros de todo pecado y también guardarnos de ser patrocinadores, ¿sí?, y esos velados ante los pecados de los demás, y también ser esos que tenemos ese corazón tan duro, ¿sí?, y faltos de amor para poder perdonar a nuestro hermano. Así que eso es lo que Dios había querido traer a tu vida y a mi vida. Es una palabra hermosa, una palabra que me llena mucho. Espero que produzca ese mismo efecto en ti. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Los amo mucho en el amor de Cristo. Mi hermano, Padre de la gloria, siervo inútil soy, Dios mío. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Espero que estén incrementando esa comunión con el Señor. Ustedes saben que ese es el mejor tiempo de calidad. La mejor inversión que podamos hacer es entregarle ese tiempo al Señor. No es un tiempo perdido. Ahí esa comunión con el Señor es la que nos nutre, la que nos edifica, ¿sí? Compartamos la palabra, prediquemos su palabra, desarrollemos esos dones, talentos, ministerios que Dios nos ha dado, porque toda la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él. Amén. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida, por un camino saldrá, pero por 7 tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es Dios, Jehová de los ejércitos, quien pelea por nosotros. Amén. La gloria sea para Él. Bendiciones para todos.